Bueno, viejísimo, yo tomé muy en serio la tarea de analizar su artículo. Bueno, congratulaciones. Bueno, eso es interesantísimo. A ver, primero, escribes muy bien. El tema, la eligencia del título, el misterio de replicar al ser humano en la tecnología, puta, fantástico. El punto es que, o sea, de forma general, perdona pero estamos en súper confianza y siempre hemos operado así, ¿no? Bueno, el punto es que las premisas no definen un verdadero problema. Explico, ¿no? Explico. La conciencia no es un problema neurocientífico, no es un problema actual, es un problema de hace muchos años, es un problema semántico y es un problema pseudo-filosófico, como bien ha demostrado Dennett. O sea, es un problema, eso es una charla retrasada, es un tema allá. Otra es, entonces, no es un problema importante. ¿Por qué? Los debatedores de eso están intentando jalar el debate de cartesiano, de Descartes, de meter un fantasma en la máquina, ¿no? Que ha sido destrozado por Gilbert, por Hyde Gilbert, un filósofo británico. Entonces es una cuestión del siglo, no sé, del siglo XVII, de que jala, porque, bueno, incluso Descartes ha plagiado en su Cogito Ergo Sum, ha plagiado a San Agustín del siglo 3, 4. O sea, eso no es un problema importante, es un problema, es una tontería realmente, es un problema que yo en maestrías de filosofía he frenteado y todo. No, conciencia es un problema semántico, porque intentan transformar en algo, en un objeto, en una cosa, algo que es un procesal. Entonces es un procesal de informaciones y ese procesal resulta en outputs, pero eso no jala para el debate ninguna entidad como el alma o algo así. Y típicamente los que dicen o meten el debate como neurocientífico realmente están buscando una charlita pseudocientífica, pseudofilosófica. Desafortunadamente, o sea, no hay verdaderamente un problema en la conciencia. Hace como unos 10 años hubo intensidad en este debate, pero se acabó. O sea, Damasio se ha posicionado, Gazzaniga, Steven Pinker, Paul Bloom de Yale, Robert Sapolsky de Stanford, todos se han posicionado. Eso es un debate tonto. Daniel Dennett se ha posicionado para destrozar también en la frente. No es un problema duro, no es un problema bueno. Entonces el primer punto es que ese no es un tema, o sea, y para empeorar, más adelante, Watson jamás ha sido un intento de conciencia, sino puro procesamiento de memoria. Es solamente tentativa y error, es solo procesamiento de memoria. Entonces el problema se va desconstruyendo. Entonces ya no se habla de conciencia en la neurociencia. Hoy día la pauta importante es otra interesante, que no hay siquiera libre albedrío. Entonces técnicamente la conciencia es inconsciente, o sea...
Lo que me estás diciendo es que ahora el tema principal o el problema principal de la neurociencia o de los neurocientíficos es como que lo que tú decías en una vez que conversamos, la automatización, o mejor dicho, que somos unos autómatas, que somos producto de los genes y esa cuestión, ¿eso es? Sí, ¿Eso no. Ahí metiste dos temas, ¿no? Bueno, los circuitos neuronales son diseñados con base en las instrucciones genéticas durante la gestación. Mira qué interesante. Como si fuera una receta para hacer una torta. Ahora, los ingredientes deben estar en la fisiología tuya, o sea, en la fisiología de la mamá que está en pleno proceso de generar su bebé. Entonces depende de tener aminoácidos para componer las proteínas, porque el ADN es netamente receptuario de fabricación de proteínas, ¿ok? Entonces, en este cuadro, la gestación tiene su poder, o sea, la disponibilidad de los ingredientes para fabricar la vida, más hay impeditivos a eso. Mira qué interesante. Cuando la gestación es de un bebé del sexo masculino, la testosterona es un marcador importante para la conexión de circuitos neuronales relacionados con la agresividad, con la dominancia de funcionalidades de agresividad. Entonces la mamá inconscientemente, fisiológicamente, empieza a generar anticuerpos contra la testosterona, o sea, complicando la posición de los marcadores. Y en la primera gestación es un nivel de suceso, X. La segunda gestación del segundo bebé del sexo masculino, la mamá será más bien sucedida. En la tercera gestación, aún más, alcanzando en estudios longitudinales por 30 años, 50 años, 70 años, alcanzando, realizados en New Zealand, alcanzando un nivel de suceso de 78, 80%. Mira qué locura. Y quiero decir que 3 hombres nacidos en secuencia, el tercero estará entre 78 y 80% de chance de una deriva de género. ¿Por qué? Porque la mamá será súper bien sucedida en desordenar la posición de los marcadores de testosterona para que los circuitos neuronales conecten rutinas de agresividad, de dominancia. Puta, eso es, mira qué interesante. Eso significa las familias, famosas familias en la historia, Médici, Colonna de Reggio, en Italia, metían sus hijos primogénitos como gobernantes, y los menores iban a la iglesia. Bueno, ya, con el perdón del uso semántico sencillo, con la antevisión de la homosexualidad. Entonces, eso es muy curioso, ¿no? Entonces, tú metías los últimos a la iglesia, ¿no? Eso es algo chistoso. Pasa cuando tú tienes la gestación de un bebé, de gemelos dizigóticos, o sea, que no son del mismo, no tienen el mismo ADN, son 2 óvulos diferentes, 2 espermatozoides diferentes, y en pareja, la testosterona del niño afecta al desarrollo de la hermanita, de la niña, y otra vez entre 70 y 80% de chance de que la niña no se case, o si se casa no tenga hijos. La testosterona termina masculinizando a la niña durante la gestación. Entonces tenemos la recepta, la genética, tenemos la ejecución de la recepta en la gestación, y tenemos cuando nacemos ya fuera del útero, tenemos ahí unas ventanas de imprintings. Son momentos, son espacios de tiempo donde los circuitos neuronales están en conexión. Entonces hay espacio todavía
porque nacemos muy prematuros, hay espacio todavía para estímulo de circuitos neuronales. Por ejemplo, la visión, nacemos ciegos. En los circuitos neuronales, la sinapsis está, la lacuna sináptica está muy larga. Necesitamos de fotosensibilización de las células en la retina para estimular el nervio óptico para que esas sinapsis terminen de consagrarse. Si usted coge niños y mete la oscuridad al nacer por un tiempo, se cierra la ventana de imprinting y se quedan ciegos para siempre. Eso es fantástico. Entonces es otra influencia, que son la franja corta de imprintings. Y hay imprintings sobre la personalidad. Por ejemplo, imprinting para saber quién es mi mamá, mi papá, mi referencia en vida. Entonces Lawrence, por ejemplo, él ha cogido paticos y al nacer veían a Lawrence. Y ellos seguían a Lawrence por el campus de la universidad, por donde fuera, como si fuera, eso es real, como si fuera su papá, mamá, su referencia. Yo tengo un perrito, ¿no?, que usted acoge con 1 mes, 2 meses, él te toma como el papá, como la referencia, ¿no? Eso son imprintings. Eso es importante. Otra contribución para quien somos nosotros, que nos hace humanos, son las capas de mielina, que hacen con que el señal neuronal trafegue más rápido. Entonces, algunos caminos preferenciales en el inicio de la vida se vuelven mielinizados y consecuentemente más rápidos y preferenciales. Entonces, este complejo culmina en una circuitaria neurológica que procesa las señales. Claro, eso estamos alimentándonos, ahí está la oferta de aminoácidos que necesitamos para fabricar los neurotransmisores, neuroreceptores. Viene el complejo de la vida, vienen los desafíos del contexto, viene todo lo que pasa y la información disponible. Información es una cáscara de árbol. Usted ve los anillos de una cáscara de árbol, es información de cómo estaba el clima y el proceso de desarrollo de la cáscara. Y un tubo de hielo sacado del permafrost en Siberia, en el polo sur, uno tiene información del clima que puede ser traducir las moléculas que vamos a encontrar en estos tramos que podemos correlacionar con la historia del planeta, con la historia. Bueno, entonces todo es información, todo es información, bajo el concepto de para qué sirve el cerebro. Todo lo que está a nuestro alrededor es información, y no solamente externa. Estamos leyendo en el sistema interoceptivo, leyendo la información interna de nuestra homeostasis. Por ejemplo, depresión es netamente interna. Uno estar deprimido, triste y tal, ok, chévere, tú tienes motivación para estar deprimido, pero que uno esté totalmente a gusto, común y corriente, y de un momento a otro empiece a quedar totalmente desmotivado de la nada, es un factor interno, interoceptivo, y donde su organismo está leyendo qué está pasando contigo y está considerando que, puta, estoy sin energía propiamente dicha en términos bioquímicos, y por lo tanto te pone desmotivado para que tú no te vayas a gastar lo que no tienes, ¿eh? Entonces, la búsqueda de la solución es fisiológica, no es de sentarse con un marica y psicólogo para discutir nada, porque no es así, ¿eh? Bueno, entonces, es brava la cosa, porque otra vez... Carlos, o sea, la depresión es un tema que no se debería abordar con un psicólogo, sino con un
neurocientífico, con un psiquiatra, o una persona podría... Totalmente, totalmente. Un psicólogo no estudia nada de lo que te estoy hablando. Un biólogo, un nutrólogo es un médico que culminó con endocrinología y nutrición. No es un nutricionista que no sabe nada, no, un médico, un psiquiatra, un neurólogo, un neurocientífico. O sea, es un problema fisiológico, es un problema netamente fisiológico. Ahora, estar triste, estar deprimido porque algo ha pasado, es normal. Y si no pasara, estaría en grande dificultad. Si tú no pudieras reaccionar a los cambios ambientales, estaría en una situación terrible y no sobreviviría. O sea, tienes que registrar experiencias como buenas y malas, evitar las malas. O sea, es un procesal normal de la vida, ¿no? Entonces, con mucha amistad, cariño, te digo otra vez la frase del concierto de YouTube que yo asistí en 92 en São Paulo. Todo lo que la gente piensa está equivocado. Everything you know is wrong. Es absurdo, pero esto puede ser dicho con este nivel de exageración, porque cualquier debate sin la correcta comprensión de qué nos hace humanos y cómo procesamos la realidad es inocuo, está fadado a ser un debate inconclusivo, o mejor dicho, no llegaremos tan lejos, ¿no? Para darte un ejemplo, por ejemplo, aquí, Roger Penrose, es interesante, hay una polémica con Penrose, porque Penrose explica lo mismo que yo. Él relaciona los teoremas de Gödel, la incompletud y la imposibilidad de que sistemas auditen a sí mismos. Él presenta eso, en suma, como justificando la imposibilidad de que la conciencia vaya a emergir de algoritmos y tal. Y estamos juntos ahí. Pero Penrose, ele se va a la física cuántica para explicar eso, y ahí él está completamente equivocado. Entonces hay una tremenda crítica a Penrose por meterse con la mecánica cuántica. Bueno, él es meterse con la mecánica cuántica para justificar eso, cuando realmente las dimensiones de Planck para la mecánica cuántica quitan ese debate de la mecánica cuántica. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando usted va a excitar, para darte pongamos de otra forma, yo preparé un curso de 10 clases de 2 horas para 100 consultores de una grande empresa de consultoría. É a maior empresa de implementação de projetos que há aqui em Brasil. Puta, isso foi para mim um sonho realizado. Pero em determinado momento, um dos proprietários e o irmão dele que me havia contratado, que era o sócio mayorista, era realmente quem mandava, me disse: Marica, tu tienes que frentear a mi hermano es un problema y tal y tal y tal. Puta vida, pero su hermano es socio, tu hermano. No, pero mira, el desgaste en la compañía es grandísimo. Tú tienes que ayudarme ahí, pues yo tengo un problema familiar. Este tipo era mi amigo de infancia, un tipo muy inteligente. Él sabía que yo superaría ese. Bueno, este man empieza a complicar las clases, metiendo cosas esotéricas y otras. Entonces, en algún momento, yo tengo que abrir el curso y él me paga regiamente y muy bien, abrir y meter al final 16 clases de 4 horas, porque empezó a quedar complicado, porque el tipo se metía en devaneos, y era sorprendente. ¿Y cómo se titulaba ese curso? La bueno, principios neurocientíficos, ¿no? Introducción a la neurociencia para
para líderes y tal. Yo te puedo pasar, incluso tengo todo, fue grabado, tengo todo ese curso, pero la parte interesante que quería decir para ejecutivos, eran 100 consultores de empresas y consultores de implementación de PMOs y tal, todos seniors. Es una grande empresa aquí. Y chéverísimo, eso fue un marco para mí, eso fue una puta vida. Si yo fuera religioso sería una bendición la próxima adjetivo. Marica, pero en determinado momento, este man viene con ¿qué? Con mecánica cuántica. Mira, tuve que abrir una ventana, una clase, explicar qué es cuántico, qué quiere decir, por qué no se aplica. Mira, siquiera el núcleo del átomo, el proto y neutro, no son objetos de la mecánica cuántica, son partículas subatómicas. Está restricto al espacio de Planck, a la energía de Planck, a la masa de Planck, y son delimitadores. Entonces, por encima de este espacio, o sea, en el nivel molecular, ya no hay más efectos de campos de quantum fields. O sea, se acabó. Ahí nosotros estamos totalmente dentro de la mecánica clásica. Pero, y otra, no hay ruptura de paradigma. Es solo un problema de capas en complejidad. Ese es un tema que vale una buena clase y todo. Pero, después de esto, ahí caemos en, pero ¿qué es complejidad? Ahí hay 2 clases más para complejidad. Y como nosotros culminábamos dentro de la neurociencia, al final me desafiaron a decir, puta carajo, pero ¿cómo aplico eso? Carajo. Ahí tuvimos 3 clases más para cultura organizacional, toma de decisiones. Bueno, eso fue fantástico, cara. Fantástico. Bueno, esto es algo que tendríamos cierta facilidad en estructurar y vender, ¿eh? Bueno, ahora, ¿por qué? Pero sí me gustaría que me repitas, ya que tú estás grabando esto, ¿cuáles son los temas fundamentales que aborda hoy la neurociencia? O sea, ¿cuál es el problema a resolver más importante? Mira, la neurociencia, ella se mete cada vez más en esculcar el procesamiento de información, la cognición humana. Entonces, por ejemplo, hay una iniciativa que probablemente conoces del proyecto Connectome. Esa iniciativa está mapeando todas las neuronas de un cerebro estándar. Claro que son diferentes, ¿no? Pero está buscando los patrones, los circuitos patrones humanos, ¿no? Es algo impresionante, está esculcando todos los circuitos neuronales, son 86 billones de neuronas con más de 1000 inputs y 1000 outputs cada neurona. O sea, es algo inconcebible antes, ¿no? Bueno, pero ya estamos muy avanzados en entender funcionalidades, o sea, entender. La neurociencia ha trabajado en el último ciclo, son 68 premios Nobel desde 1906, cuando un español, hay un museo que, si posible, visite, es un museo de Ramón Santiago y Cajal. Cara, marica, eso es bravo, cara. Puta, ese marica bueno, hermano, eso es bravo. Eso es en Bilbao, Yo creo que sí. Mira la jugada. Cajal era un tremendo pintor, un tremendo artista, y él acompañaba al papá en disecaciones, en situaciones en estudio de anatomía y tal. Y después él mismo se volvió anatomista, ¿eh? Y esta habilidad de él y una intuición espectacular hizo con que Cajal intuira
cómo sería un neurón, una neurona, intuir sobre los circuitos neuronales, y esos dibujos son impresionantes y están ahí en el museo, son extraordinarios. Él hizo en la mano mucho antes del microscopio electrónico, ¿no? Mi perrito aquí, mi vino es terrible, cara, terrible. Sí, Esas que rescatamos ahí. Qué bonito. Está bien viejito, ¿no? No, ella lo has bañado recién. Ella, no, es que, puta cara, ese es un proceso. La mamá es pincher, el papá es pincher, pero la mamá produjo varios óvulos. Yeah. Y uno de esos óvulos fue fecundado por un extraterrestre, por la ventana siniestra, por la ventanilla siniestra, que es el papá. Entonces ella vino llena de problemitas, ¿no? Ella tiene no más 9 meses. Es un bebecito y pincher, cara. Y el hermano que también rescatamos es totalmente pincher. Es un personaje, esa aquí es una atrevidita y me come cables y me come todo aquí, cara. Impresionante. Bueno, sí está en ¿cómo se llama? En Bilbao, ¿eh? Bilbao. Y Cajal es un fenómeno extraordinario, y él define la doctrina de la neurona. Él define los primeros 3 conceptos neurocientíficos. Yo tengo varios videos contando eso, explicando, ¿no? Cajal es un genio espectacular, y él queda molesto porque él decía que la sinapsis era bioquímica. Él tenía razón, y Gauch, Camilo Gauch, pero famoso por el complejo de Gauch, estaba equivocado, pero ganó el premio Nobel con Cajal, que quedó molesto. Pero Camilo Gauch había tenido grandes contribuciones fisiológicas y tal, y que habían permitido el estudio del cerebro con la parte de tinturas y para marcaciones, para medición. Entonces, la medicina, bueno, el comité del Nobel decidió premiar a Gauch junto con Cajal, que quedó bravo, quedó puto, cara. Bueno, entonces, eso es espectacular, eso es lindo, y eso viene transitando por 68 premios Nobel, ¿ok? A la fecha. Eso significa... Pero no estás metiendo ahí a médicos más que neurocientíficos. No, pero neurocientífico no es una profesión, neurocientífico es una especialidad, es una especialidad. Neurocientífico es que investiga el comportamiento humano, es la ciencia, es el conocimiento neuronal. Ahora, ahí me diste una oportunidad muy buena. Aquí en Brasil, por ejemplo, usted no puede hacer un posgrado de mierda en neuropsicología sin ser psicólogo. Pero el psicólogo va lejos de todo lo que estudia un neuropsicólogo o un neurocientista. O sea, sería mucho mejor exigir que fueras formado en fisiología humana. En biología o en medicina o en cualquier ciencia dura, ¿no? Mejor voy a quitar esa perrita que está comiendo los gatos. Querida, por favor. Me quitó toda la concentración. Vamos. No. Para nada, mi hija. Vamos. Chao. Entonces, eso es bravo, cara. Yo tengo unos debates un poco duros con mi hermana, porque yo considero psicología y astrología más o menos lo mismo, ¿verdad? Tu hermana es psicóloga. Y ahora me sigue los pasos, pero con un poco mantiene un poco de arrogancia y tal, se queda peleando conmigo. Mira, yo tuve que estudiar psicología para tener un grado, pero no tengo ningún respeto por eso, al contrario, es un caso de policía para mí. O sea, yo soy un crítico feroz de todo eso. Y mi hija también
está formado en psicología y sabía que enfrentaría esa terrible situación que todavía resiste en Brasil, en Argentina, en Francia sobre todo, y yo diría en gran parte de Europa, que es el dominio de la psicanálisis freudiana, que es un caso aún más grave de policía, ¿no? Es serísimo eso. Ahora, tú podrías preguntarme, puta, pero seguro que toda la humanidad que todavía sigue siguiendo, contratando psicólogos y tal, está equivocada. Yo te digo con toda la fina seguridad, claro que sí, yo estoy absolutamente seguro. ¿Y quién soy yo? No pregunte a mí, pregunte a Michael Gazzaniga, que dijo, la psicología está muerta. Pregunte a George Miller de Harvard. El nombre George Miller es el nombre del premio de la Asociación Americana de Psicología. Es el premio George Miller, que antes era behaviorista, que creía que el comportamiento es definido por la experiencia. George Miller al final ha entendido que no, y ha dicho que el comportamiento es la evidencia, no el objeto de estudio de la psicología, que es el cerebro. Y la psicología, en grande parte del mundo, es pura filosofía del comportamiento. Ahora, en Estados Unidos, en Harvard, en la Universidad de California, en todos sus campos, en Yale, en Stanford, en Canadá, en la British Columbia de Canadá, o sea, en Estados Unidos, en las buenas universidades, psicología es neuropsicología. No hay más en la aula, en la clase inaugural. O sea, los psicólogos en esas prestigiosas universidades están facultados para prescribir medicación. Exactamente. Esto entra en concurso con problemas de legislación, de prescripción de medicación, entra en concurso con otro tema bravo, que es las entidades de clase que intentan proteger a sus categorías, como pasa en Brasil con la psicología. Eso es un caso gravísimo. Y estamos en este momento de cambio, precisamente en la historia. Entonces, si tú tienes un pariente, una persona, o buscas una atención psicológica para algo grave, no tienes donde timbrar. El psiquiatra tiene una grade de enseño todavía muy retrasada y está muy pegado a fármacos, algo retrasado. El psicólogo para mí es una secta, es una filosofía del comportamiento. Entonces tenemos ahí que ir a la neurociencia, que en algunos estados sí, en otros no pueden predicar medicina, porque hay peleas de entidades de clase. Eso es grave, ese es un problema ahora. Y dime una cosa, Carlos, y este tipo que investigó durante años el comportamiento de las personas, Wartinger, creo que es de Harvard, que es psicólogo, ¿no es psicólogo el que investigó la felicidad? ¿Quién? ¿Es Wartinger? No, refiérese al estudio de 86 años. Sí. Estos con varias generaciones. Ya, pero eso lo hicieron psicólogos. Psicólogos. Pero psicología en Harvard, donde estudié, es neurociencia pura. Bueno, y cuando yo estuve ahí visitando el proyecto sacando fotos y tal, no, claro, pero ese señor, él está formado neurocientíficamente. Usted no va a escuchar a él hablar de que quería comer la mamá y cómo el papá iba a impedir, él quería matar al papá. Digamos, yo estoy haciendo una broma freudiana,
Pero fíjate que eso no es algo exótico del imaginario freudiano. Eso es fundación del edificio freudiano. El complejo de Édipo, o el complejo de Electra, o que el bebé en el útero quiere asesinar a la mamá, como dice Melanie Klein, que Freud dice que es su sucesora. O sea, eso es una locura, es un absurdo completo. Es una secta peligrosísima y tú puedes desconfiar del nivel de dramaticidad que yo pongo ahí. Ahora, eso se va a una pelea de clase. En Brasil, si usted busca en España, en cualquier parte, curso de psicanálisis, ¿ok? Psicanálisis. Usted va a encontrar cursos hoy que te forman en 6 meses, 8 meses, y usted paga una platica y usted va a montar su tienda ahí ambientada en la Viena de Freud y va a hablar tonterías y va a meter personas en una tremenda situación de confusión grave. Y eso pasa a menudo. Si usted entra en una librería, probablemente encontrarás Freud por todos los lados. Difícilmente encontrarás un libro de Pinker, un libro de Gazzaniga, un libro de Damasio. Damasio está, digamos, un poco más de moda hoy, Pinker también es, pero es muy complicado eso. Bueno, Robert Sapolsky, aunque toda la neurociencia sepa que el comportamiento no puede ser voluntarioso, él es involuntario por la manera como el sistema neuronal funciona. Sapolsky de Stanford ha metido esto en la primera página, con todas las ganas y con todas las letras, ¿ok? Y ha ganado una tremenda reacción. Lo mismo ha pasado conmigo. Soy el primero a poner eso en primera página en Brasil, de que, citando Sapolsky, pero yo tengo mis propias impresiones en mi propio camino, ¿no? Pero ninguno de... otro punto que te destaco, eso es circunstancial, pero para que tengas en cuenta, el Nobel no considera la psicología como ciencia, ¿ok? Entonces, ningún psicólogo ha sido premiado porque los premios que consagran la comprensión del comportamiento humano están dentro de la categoría medicina y fisiología, ¿ok? Entonces, eso premiando, digamos, médicos o biólogos que han estudiado el comportamiento humano, o sea, con toda una carga, un equipaje de conocimiento dicho neurocientífico, ¿ok? Un estudio de circuitaria neuronal es un estudio de un circuito electrónico, ¿eh? Porque hay un desplazamiento de ion, sodio y potasio por canales que produce una corriente electroquímica, un impulso electroquímico, ¿eh? Entonces, por ejemplo, esa disciplina hace parte, se llama incluso biofísica. Entonces hay que tener conocimiento en esto, hay que tener conocimiento profundo de anatomía, en biología molecular. Esas son las bases para comprender el comportamiento humano, como bien dijo Jordan Miller. Bueno, entonces la comprensión de la mente humana se va más y más para dentro de la biología y no para, digamos, ninguna clase de destaque. ¿Cuánto por ciento dices que es biológico o fisiológico de nuestra conducta? Mira, el estudio Zip Code o Genetic Code, ¿no? Eso ha sido el título de la publicación firmada por Steven Pinker de Harvard para dar publicidad
del mayor estudio con gemelos. Puta, 45 millones de personas estudiadas, 56.000 pares de gemelos univitelinos, ¿no? Y separados al nacer. ¿Cuánto tiempo duró ese estudio? Yo creo que unos 5 años, 6 años. Ya, eso no es un reportaje que está, un documental en Netflix. Bueno, si está, voy a correr hoy para asistir. Sí, Pero lo que pasa es que es el estudio consagratorio está en el tope de más de 400 estudios fantásticos que demuestran que la genética, o sea, genética significa todo ese tramo que yo te comenté, ¿no? Que es la recepta ejecutada en la gestación, todos los transientes de la gestación, los imprintings que llegan a qué? A un circuito neuronal fisiológico. Entonces, mejor sería decir, la fisiología, la conformación fisiológica de su cerebro garantiza, responde por más de 50, menos que 80% de su toma de decisiones, de su relacionada con su personalidad. Bueno, el medio dicho compartido, porque como el estudio se basa mucho en gemelos, el medio compartido quiere decir compartido por hermanos, gemelos o no, porque el estudio contrasta que ellos vivan juntos en un ambiente compartido y un ambiente no compartido, que es el exterior, la cultura, la vida, la cadena de eventos de cada uno. Entonces, el ambiente no compartido, o sea, el exterior, el trabajo, la cultura y tal, no compartido por hermanos, porque estamos contrastando hermanos, responde por más de 20, menos que 40%. Y el ambiente compartido, la familia, que nosotros pensábamos ser tan impactante, es más que 0, menos que 10%. Si quiere agradecer a sus papás, puta, hágalo, pero agradezca a la pichada, porque los genes son mucho más contributivos de que los mensajes que ellos te transmitieron. Incluso los mensajes que ellos te transmitieron te parecieron interesantes o no en función de los genes que heredaste de ellos. Entonces, los mensajes ¿Qué es la pichada? ¿Pichada qué es? Pichada en Colombia es el sexo. Agradece al amor que hicieron, porque ahí mezclaron las componentes. Otra confusión es que usted puede decir, puta, pero ¿por qué yo soy tan diferente de mi hermana, de mi hermano? Bueno, porque tenemos 23 pares de cromosomos, pero cuando vamos a generar el óvulo o el espermatozoides, solamente mandamos mitad. Y ahí la pregunta, ¿cuál mitad? Es totalmente aleatorio. Eso es una aleatoriedad mecánica. Unos genes, unos cromosomos se van a un lado o a otro, y en el momento de separación, en los procesos de mitosis, meiosis, que ha estudiado en la escuela. Entonces, ahí al final tenemos el cigoto, el espermatozoide masculino. Cada espermatozoide carga una mezcla distinta de cromosomos de su papá y de su mamá. Cada espermatozoide es diferente. Y el óvulo igual lleva una mezcla distinta, ¿eh? Entonces, por eso la diferenciación, por eso son diferentes, ¿eh? Carlos, una pregunta, pero a ver, ¿y en qué parte queda lo que mucha gente llama la actitud de las personas? O sea, no lo que tú recibes, sino lo que tú decides, más que lo que tú... o sea, ya, la actitud, a pesar, frente a la adversidad, la resiliencia, o bueno, y la suerte.
y la suerte, porque no me habrás denegado tú que a veces las personas encuentran pues a su media naranja y es una gran mujer y la acompaña toda la vida, o encuentran, qué sé yo, un gran trabajo que les da la posibilidad de ascender toda la vida, ¿no? O te iluminaste porque tuviste un gran maestro que te dijo, haz esto. Entonces, esa aleatoriedad, esa suerte, y la otra que es la actitud de las personas, que mucha gente dice que más bien eso juega un rol en lo que somos. Entonces, tú dices que todo eso se contradice con esta teoría de Pinker y de ¿cómo se llama? De la teoría de que somos casi resultado de nuestros genes, ¿no? Y de nuestra fisiología. Entonces, no, fantástico. Mira, entonces, lo que acabamos de decir es que esas componentes impactan cómo decidimos, ¿ok? Impactan nuestra personalidad y la manera como decidimos. O sea, impacta nuestro proceso decisorio, ¿ok? Pero el medio juega un papel de hacer las preguntas, meter los desafíos, ¿ok? El medio, el contexto es que nos desafía. Desde la temperatura hasta los agentes a nuestro alrededor, todo lo que pasa con nosotros, que comimos, que no comimos. Bueno, el medio nos presiona, nos desafía y nosotros intentamos garantizar el mejor desempeño posible, mitigar los desvíos con respecto a nuestras expectativas, porque la entropía, la segunda ley de la termodinámica, teima y gana en desordenar, porque la cantidad de, y ahí ya estoy adentrando el tema de la suerte, entre comillas, es que todos los a nuestro alrededor, en numerosidad de fenómenos contributivos del momento que estamos viviendo, la cantidad de cosas que está pasando, y de pronto mi perrita entra aquí y es un estímulo que tengo que procesar, todo lo que está pasando, la temperatura que estoy sensando en ese momento que me está molestando un poco aquí la vista, todo lo que es complejo es procesado involuntariamente por nuestro cerebro y está tomando decisiones, está produciendo, está teniendo, resultando en acciones de mi parte, ¿ok? Aunque sea meter la mano en el nariz, aunque sea mirar el aire acondicionado, esto en algún momento gana mi atención, por el limiar de atención, supera otros fenómenos y yo entonces reacciono a eso. Todo eso es automáticamente. Todo eso, nada de esto es controlado por nosotros. De hecho, ahora, pero un paso atrás para la cuestión de la personalidad. ¿Cómo reaccionamos? Observa que la personalidad es estable. Por ejemplo, desde que me has conocido y cada vez que te sientas delante de mí, sabes muy bien qué va a pasar. No sabes los detalles, pero tú sabes, ya tienes matriculada mi personalidad. Tú sabes perfectamente que no voy a sentar aquí de una forma completamente distinta al estándar que ya tienes de mi comportamiento, de mis actitudes. ¿Ok? Has clasificado a su esposa, a sus amigos, tanto es que mañana me vas a decir, no, fulanito del grupo ahí nuestro, él es así, él se comporta así, y tú sabes que está matriculada la personalidad de él. Y otro fulanito es asado. Nosotros acostumbramos pensar que no, nosotros sí somos flexibles, pero todos los demás son estándares, son patronados. Pero bueno, también... Interesante. Claro. En realidad tenemos un ADN que nos diferencia, y creemos que nosotros vamos a ir cambiando de acuerdo a las situaciones, pero no es así. Somos y actuamos y respondemos y reaccionamos de una manera, ¿no?
Exactamente. Ahora, nuestra configuración fisiológica sobre la cual todo pasa en nuestra mente, todo, es muy estable, aunque hay un procesamiento y tal, pero lo que garantiza nuestros trazos de personalidad son principalmente dos áreas. Una son las amígdalas cerebrales simétricas de los dos lados. Esas amígdalas guardan bastante de nuestro gabarito emocional. Así, yo estoy poniendo en términos prosaicos, así, sencillos. Entonces, nuestras amígdalas guardan el gabarito de cómo típicamente reaccionamos. Ahora, emocionalmente, hay otros transientes. Si tomaste una pasta que disminuye la recaptación de serotonina, entonces va a tener menos disponibilidad de serotonina de lo que, va a tener más disponibilidad de serotonina de lo que típicamente tienes tú. Entonces son transientes. Metes cafeína, metes otros bioquímicos que chocolates y que van a cambiar, y no solamente horario del día, que van a cambiar la bioquímica típica tuya. Claro, esos son, por eso llamamos eso de psicoactivos, y son pastas, medicinas, son el alcohol, droga, ¿verdad? Incluso no dormir tiene efecto psicoactivo. Incluso, entonces, esos son interferencias en nuestra, pero hablando de manera convencional, tenemos un gabarito que garantiza cómo reaccionamos. Tú sabes que hay personas que reaccionan más flat, más suavemente, otras son intensas. Yo soy intenso, otras son más o menos, bueno, unas son muy negativas a todo, porque el grado de neuroticismo que es manejado por un neurotransmisor, el cortisol, tienes mucho cortisol, entonces te vas siempre a tener miedo de perder, miedo que pase algo. Eso puede ser medido en su corriente sanguínea. Hay gente muy pesimista, demasiado. Todo siempre reacciona mal, siempre le parece mal. Ahí usted pregunta, puta, pero entonces si yo quito el cortisol de esa persona, si yo bloqueo, yo cambio la personalidad. Exactamente eso. Entonces vamos a cambiar las personas completamente. Basta inyectar más o menos neurotransmisores y tal. No tan rápido. ¿Por qué? Porque necesita encontrar un neuroreceptor, que es un encaje mecánico de una molécula de neurotransmisor, tiene que encajar y disparar ese circuito. Entonces, tomemos un psicópata. El psicópata logra ponerse en lugar tuyo, porque si no, él no sería capaz de manipular a ti. Él logra ponerte en tu lugar, pero él no se importa lo que pase contigo. Él está centrado totalmente en sus necesidades, a punto de justificar, quitar su vida para atender a una necesidad estúpida. Yo quiero ese auto, mato a ese tipo y chao. Entonces, ahora, vamos a solucionar el problema del psicópata. Vamos a darle dosis elevadísimas de oxitocina, que es un neurotransmisor, un neuromodulador, que activa circuitos relacionados con el afecto. Quiere decir, yo me quedo afectado por lo que pase con las personas, de forma general. Aumenta mi afecto, mi preocupación con lo que pasa. Claro, metemos dosis. Pero una cosa, Carlos, pero esos experimentos ya se han hecho. Positivo. Sí, o sea, por ejemplo, con delincuentes que tienen que son psicópatas, le han puesto oxitocina y han sentido afecto o han sentido remordimiento por hacerles daño a la gente. Perfecto. Sí, medido en psicópatas, medido en ahora, experimentar, bloquear el afecto es un experimento que sería considerado antiético, pero desafortunadamente ha sido hecho porque el crack
el crack, la droga, crack, bloquea la oxitocina. Entonces, una mamá con su bebé en los brazos deja que el bebé muera de hambre y tal. No porque se haya degradado en los días y tal, o no, deja con que el bebé muera o que algo pase, porque ella no se importa mínimamente, porque hay un bloqueo completo de sus chances de que los circuitos del afecto sean presionados por los neurotransmisores, por la oxitocina. Bloquea los receptores de oxitocina. ¿Cómo se llama, Carlos? Me vas a pasar esta grabación, por favor. ¿Cómo se llama? Porque lo necesito para mis próximos artículos y para dar una exposición que ya te voy a contar. Pero hay otra cosa. Te voy a meter al grupo de la cámara para que entres por lo menos una vez cada 15 días al grupo consultivo, que ya hay 3, por favor. Te adelanto eso. Mañana te meto al grupo y te vas a ganar con toda la conversación. Si quieres participas, pero la gente te va a saludar todo como el gurú. Pero tú participa de vez en cuando, porque cada 15 días es la reunión con el consejo consultivo. Ya, te adelanto eso. Ya. Entonces, pero ¿a qué quiero llegar? Tú sabes que yo tengo 20 años viendo superaprendizaje, ingeniería del conocimiento y toda la... Entonces, ¿qué te quiero decir yo? Yo leí mucho a Wayne Dyer, ¿ya? Y Wayne Dyer decía que la felicidad... Wayne Dyer, el que escribe Tus zonas erróneas y el cielo es el límite, ¿ya? Que me parece libros fantásticos. Entonces, yo cuando leí ese libro yo tenía 16 y el siguiente lo leí a los 17 y lo volví a leer cuando tenía 18. Yo pienso, de repente tú me dirás, no es así, pero yo pienso... Dyer, Tus zonas erróneas y el cielo es el límite. Fueron sus 2 libros que fueron... Un escritor, palestrante, motivacional y tal. Es un... Sí. Ya bueno, okay. Te cuento. Entonces, yo pienso, yo nunca necesité de un psicólogo, jamás en mi vida. Es más, siempre pensé como tú, me gustaba la psicología, pero siempre pensé que la psicología estaba lejos de la verdad y lejos de la ciencia, de comprobar las cosas. Pero yo dije que después de haber leído y releído a este autor, entre otros, pero ese autor me inspiró muchísimo. Entonces, él dice, y hasta ahora lo tengo grabado porque esos libros ya no los tengo en mi cabecera desde hace 20 años, pero los leí muchas veces porque era mi libro de cabecera durante mi época universitaria. Y él decía en uno de esos libros, decía, el verdadero barómetro de la inteligencia es la felicidad humana, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que... ¿Verdadero qué? ¿El verdadero, perdón? El verdadero barómetro de la inteligencia. Barómetro de la inteligencia humana es una vida feliz, decía él. O sea, si tú eres más inteligente, vas a tener más posibilidades de ser feliz. Okay. ¿Ya? Pero hay un detalle. Él decía que, por ejemplo, me acuerdo mucho, decía que los perros no se envidian entre ellos porque un perro ladra mejor que otro. Decía, por ejemplo, la envidia, el resentimiento, la culpa, son aspectos del ser humano que nos hacen infelices. Entonces, y sin embargo, están bajo nuestro control. Entonces, yo por eso digo que no creo que sean tan bioquímicos. No para ti son bioquímicos. No, es que, querido amigo, no es para mí. Yo jamás tendría esa osadía y yo no alcancé a hacer exámenes laboratoriales. Yo trabajé sobre otros trabajos para afirmar eso. Es que yo soy revisor de la Nature, ¿no? Pero yo no reviso artículos científicos, sino artículos para la revista que son, digamos, la puerta de entrada para las journals, ¿no? Hermano, son cientos por día, pero serísimos. O sea, no los que yo reviso, pero los que pasan por mí. El nivel de detalle y de seriedad es absoluto. No es como ese señor que murió en 2015,
que no tenía compromiso con la verdad. Él quería ganar plata. Hablando, de pronto él tenía buena intención, pero él no tenía compromiso con los hechos. Y puta, eso es una certeza absoluta. O sea, los errores y las dudas están en otras capas. Pero eso que estoy hablando, que la personalidad es innata, 100%, ¿ok? Es un hecho. Es un hecho, o sea, no es algo que se pueda discutir. Yo te voy a decir más. Si yo voy allá y cambio una región de su cerebro, se acabó su personalidad. Y te vas a comportar en un nuevo estándar, porque cambió los circuitos neuronales por un tumor, o, como el caso de Phineas Cage, una barra de hierro atravesó su cerebro, como el caso de dos señoras que yo atendí, una impacto frontal y quedó muy cambiada en términos de desorden en su comportamiento, y otra con impacto, cayó de una escalera, impacto frontal. ¿Por qué? Porque la segunda región que quería te comentar es la región ventral. Ventral es abajo, medial al centro del lobo prefrontal, aquí abajo, aquí por debajo del cerebro, de los dos lados, simétrico. Ahí está nuestro gabarito de personalidad con frenos sociales. Entonces, de un lado, las amígdalas te impulsan, te dan impulso, y esta región te frena frente a la necesidad de adaptación social, de manera muy sencilla. Y pero, sí, Carlos, y qué interesante, si una región como esta para de funcionar, tú pierdes una funcionalidad. Si la otra para de funcionar, o sea, hemos aprendido mucho exactamente por la falencia de regiones. Entonces, y en todas las personas, cuando eso pasa, en todas las personas, si usted bloquea oxitocina, ellos pierden el afecto. O sea, el afecto no es aprendido, no puede ser enseñado, es bioquímico, cambia con la bioquímica. El estudio más profundo de lo que del afecto fue hecho con arganaces. Arganaces son como el cuy de Perú, como unas ratas así, que viven en el campo y otras en la montaña. Los arganaces del campo eran siempre monogámicos, y eso llamó la atención de la ciencia, porque es rarísimo. La monogamia es rarísima entre mamíferos, ¿ok? Rarísima. Nosotros tampoco somos monogámicos, es otro cuento. Pero los de la montaña no. ¿Nosotros no somos monogámicos? ¿Te refieres a los hombres o a las mujeres? ¿O a todos? ¿A la especie humana? El ser humano no es monogámico. Nosotros inventamos el derecho de propiedad y ahí se montaron varias cosas y tal. O sea, naturalmente el hombre está, o la mujer es tendiente a tener varias parejas. Exactamente. De todas formas, incluso la mujer, por tener un óvulo por mes, bueno, la mujer cuando llega a la madurez sexual, a los 13 años más o menos, ella ya tiene todos sus óvulos ahí en los ovarios y va liberando uno a uno, mes a mes, hasta terminar los óvulos. En este proceso, ella, por tener un óvulo al mes, o sea, la biología cuida para que ella tenga, sea fecundada por un partner que tenga más chance de sobrevivir. Pero ella no busca que este partner esté con ella todo el tiempo y cuidando. No, ella busca un partner que tenga chance biológica y de adaptabilidad, pero no que esté ahí a su lado, viviendo toda la vida con ella. Eso fue inventado por nosotros después, incluso porque vivíamos en clans consanguíneos, en pequeños clans que no llegaban entre 50 y 200 personas máximo,
Y en esos grupos que eran muy familiares, nosotros vivíamos ahí con múltiples parejas, todo el mundo tiraba con todo el mundo sin ningún problema, ¿ok? No había la pareja fija, eso no existía, ¿eh? La mujer se sentía segura porque el bebé humano es muy vulnerable. Fíjate que el caballito sale, se pone de pie, come, ve y todo más. El bebé humano no ve, no come nada. Entonces, no camina encima. Dependía del clan, pero no de la pareja, no del papá. No había. Y más, en los 5 años que es la madurez neuropsicológica de un ser humano, que es donde nosotros a los 4 o 5 años nos diferenciamos entre autistas y no autistas por la capacidad de se colocar y se poner en el lugar del otro. Y más un poco a los 6, 7 años empezamos a entender conceptos morales. Y desde ahí los niños en comunidades primitivas hasta hoy día, ellos se van a grupos de niños que se autogestionan, marica. No quedan con los papás, porque la mamá ya tiene otro en el brazo, otro en la mano y otro en la barriga. Esta era la realidad humana. Entonces, no somos monogámicos para nada. Ahora, los arganazes... Pero eso nos hace la vida más sencilla o más compleja. Yo creo que por el suceso de la monogamia, del matrimonio, por el suceso dentro de nuestra cultura inventada, ¿ok? Probablemente nos hace la vida más sencilla. Para mi gusto personal, que soy una persona muy íntima, muy altruista, yo tengo ganas de estar cuidando, protegiendo y tal. Para mi gusto, la pareja es un buen camino, tanto que yo he intentado varias, ¿no? Siempre dedicándome más de lo que dedicaron atención a mí, pero es mi perfil. Entonces, yo voy en una relación estable. ¿Qué opinas tú de que en general el hombre no le afecta tener muchas parejas, pero que a una mujer sí le afecta tener muchas parejas? Bueno, eso es un tema interesante para una buena copa, sí, porque sí. Vamos a estar un poco en el plan de las opiniones, ¿no? Sí, porque no es machismo, eso no es machismo, eso es incluso en la psicología de la mujer, que es la hipergamia, que es casi una cuestión autómata de la mujer, como tú dirás, que ni siquiera se lo propone una mujer, escoge al men, al hombre, porque como tú dices es el mejor adaptado, y ese mejor adaptado automáticamente ve a alguien con estatus, alguien con cierto poder. Exacto. Llevaste a un punto que ahora sí podemos ser objetivos. Pinker, en su libro Los Ángeles Buenos de Nuestra Naturaleza, esa frase de Lincoln, Pinker, él ha estudiado eso. Mira, en sociedades judicializadas, como la que vivimos nosotros, las mujeres buscan hoy día hombres, de forma general, en encuestas y tal, buscan hombres donde no haya riesgo de que ellos sean violentos con ella o con sus hijos. La sociedad judicializada, ¿ok? Porque ella no necesita de un hombre para su defensa contra la violencia, ya que está la policía, están los aparatos de seguridad pública, ¿ok? En las comunidades de periferia, y las encuestas muestran esto, la mujer todavía mira el bandido, el duro, el tipo que está armado y tal, porque ella está a merced de la violencia pública y acepta meter a sus hijos en riesgo, porque este man puede cometer violencia contra los hijos y a menudo y contra ella misma, ¿eh? Entonces, esa es una diferencia. Entonces, la periferia, tenemos a la mujer todavía buscando al duro del paseo, mientras el tipo preferido, y eso es interesante,
Pero porque dicen que no, hay varios que dicen que no. mete a la mujer. Peterson, ¿cómo se llama este pata? Peterson es un imbécil. Es un psicólogo. Pero Peterson es un psicópata, es un imbécil, es una persona que es un tipo que no hay nada que decir, ¿no? Asista a Peterson frenteando a Pinker. Es un gatito, es un bobo ahí, ¿no? Assista a Peterson frenteando a unos tipos duros, né? Peterson é um imbécil, cara, é um imbécil da pior espécie, é um fascista, preconceituoso, é um problema, né? Agora, insisto nisso porque, bueno, quando eu pongo assim, uno já pensa, esse tipo é esquerdista, esse tipo... Não, nada disso. É que isso é a falsa dicotomia e a falácia do terceiro excluído. Por ejemplo, el caso de Penrose. Y la cuestión de la disonancia cognitiva, ¿no? Penrose dice, no se puede tener, los algoritmos no van a superar, como yo digo aquí en el texto que escribí para ti, o sea, el monstruo no va a superar al Dr. Frankenstein, jamás, ¿no? Eso no pasará, los algoritmos van a superar a quien los ha criado, ¿no? Y con motivación propia. Motivación que solamente puede venir de seres vivos. No puedes meter motivación a algoritmos. Es objetivamente imposible. Marica, yo tengo una demostración teórica, ¿verdad? Un ejercicio mental fantástico. Póngase conmigo y mira, si usted mete ahí hoy día, si usted meter ahí cómo el avión sale del piso con toneladas y vuela, va a encontrar una explicación de no, eso está pegado a la descubierta de Bernoulli, porque el aire va más rápido por debajo, por encima, porque por debajo, la diferencia de presión. Eso está equivocado. Está equivocado. Depende, no tiene nada que ver con Bernoulli. Yo puedo escribir un artículo, voy a necesitar de 2-3 días, listo, espectacular, y estoy preparándome para hacerlo, diciendo, mira el problema de la IA generativa. ¿Por qué? Porque ese problema es complejo, no es así. La respuesta entonces está objetivamente equivocada, ok, pero está hoy día, si usted meter, va a darte una respuesta equivocada. Bueno, entonces, los aviones no están volando ahí, o sea, sabemos la respuesta cierta, sabemos cómo realmente funciona, pero es complejo contestar a eso. ¿Qué pasa con el ChatGPT? Él tiene que elegir fuentes acreditadas de conocimiento. ¿Sabe por qué? Caso contrario, él tenía que reproducir todo lo que hizo la humanidad. Si, acompáñame mentalmente, usted disparara un algoritmo generativo del tiras, con capas y capas, el mejor algoritmo proyectado para aprendizaje, ¿ok? Mira qué interesante. Usted lo disparara desde cero, es decir, ex nihilo, de la nada. Perfecto. Este algoritmo tendría, concorda, que repasar todo el conocimiento de la humanidad para llegar a este mísero encuentro y contestarme esta pregunta sobre los aviones. ¿Ok? Pero hay un problemazo. ¿Qué motivación y qué cadena de motivaciones tendríamos que meter en ese algoritmo para que él viajara por toda la trayectoria humana y las equivocaciones y las guerras y las brujas y toda la equivocación que se ha resultado en este paseo humano, demasiado humano, espectacularmente humano, que nos ha conducido aquí, pero lleno de ganas de sobrevivir, hermano, ganas de cuidar a nuestros hijos,
a las personas que amamos, a nuestros amigos, a mi amigo. Yo estoy dedicando ese tiempo a mi amigo. Yo, sincero, yo no gano nada. Yo estoy dedicando a ti. Yo quiero compartir contigo todo lo que yo tenga para que tú puedas en una cadena mejorar un poco. Yo estoy hablando contigo súper emocionado. Súper emocionado. No, me encanta el tema, pero sigue, me fascina el tema, te agradezco mucho. Ahora, viste que tendríamos que, si hay algún problema lógico en mi ejercicio mental, póngalo, pero tendríamos que percorrer toda la historia de la humanidad, toda la historia. Claro, podemos quitar los errores, pero en algunos casos han generado oportunidad para aprendizaje, no por el error en sí, pero por entender dónde estaba el error y corregirlo. Entonces, hermano, nuestros antepasados en la sábana hicieron lo mismo. Empezaron a buscar cositas, salidas y tal y tal y tal. Y después pasamos por toda la oscuridad, la Edad Media, para en apenas 200 años, 150 años de ciencia efectiva, multiplicar la población de la Tierra 8 veces y con control de natalidad, disminuir la mortalidad al nacer 40 veces y triplicar la expectativa de vida, reducir... ¿La población se ha multiplicado por 8 veces en 150 años? No. Sí, señor. Sí, señor. Puede apuntar ahí. Mira, llevamos toda la historia para unir 1 billón de habitantes. 7.000 millones más o menos, ¿no? Somos 7.000 y algo de millones. 8 billones, ponga 8, ¿no? Aquí va, yo estoy metiendo aquí. Ok, ahora vamos a poner 2.700. Es 250 años más o menos. Está bien, dice acá, ¿qué población mundial había en el año 1900? Mira, perdón, es 250 años, ¿ok? En 250 años, ¿ok? Por 8, es que ¿por qué es importante 250 años? Porque el marco es Galileo, ¿ok? Listo, entonces, en 250 años, mira, en 1700 teníamos 660 millones. Más o menos en 1750 y tal, al final del siglo XVIII, estaban alrededor de 1 billón. Cara, en 200.000 años, 200.000, en poco más de 200 años, multiplicamos por 8 la población, por adaptabilidad. Pero eso se ha parado, ya se ha parado. ¿Cómo así? O sea, Europa ya no tiene, por ejemplo, esas cifras de que más bien en muchos países está en decrecimiento o en cero el estatus. No, claro. No, pero ponga cuidado a todos los números que yo puse, ¿ok? Los migrantes, o sea, los chinos, los musulmanes, sí se siguen reproduciendo. Sí, ese es un problema, otro problemazo, ¿eh? ¿Por qué? Porque teóricamente personas bastante problemáticas siguen procreando. Mira, la historia es una subida, una curva ascendente, en convergencia para la vida, ¿no? Con dientes, con bajadas, ¿ok? La historia va pulsando, estamos en un momento de pulsación. Mira, pero más hay otro detalle que la gente no se da cuenta. Yo lo escuché hablar a Alan García Pérez con Andrés Oppenheimer, que te comenté que yo lo seguía, el periodista, me parece excelente, que la gente no se da cuenta que en el mundo, hasta 1800, la inmensa mayoría era muy pobre. O sea, a pesar que había poca gente, la gente era pobre, o sea... Exactamente. Mejoramos absurdamente. Y Hans Rosling, que desafortunadamente nos ha dejado hace poco, escribió Factfulness. Vea una película de Rosling que se destacó por hacer infographics espectaculares, estadísticos. Él muestra la evolución de la salud humana. Hermano, la persona más debilitada en la zona más miserable de la Tierra
tiene más salud que un rey egipcio. En la década de 50, no sabes, pero en la década de 50 en Perú, las personas morían a los 45 años, 48 años. Una persona a los 40 era idosa. Mi abuela, mi bisabuela, mi abuela murió con 97 años, mi bisabuela murió con 80 y pico, pero parecía a los 80 y pico, que tenía 200 años, parecía una momia egipcia. O sea, nosotros, el pasado es una tierra que nunca ha existido. El pasado nunca ha existido. No, éramos menos violentos. Disminuimos la violencia 100 veces. 100. No, el suicidio está aumentando, está bajando. Todo es falso. Todo. La gente no ve los datos. La gente es tonta, la gente quiere... Es más, Perú, Chile han estado progresando brutalmente y sin embargo han dicho estamos malos. Brutalmente. Hay caídas, pero en perspectiva histórica el avance es brutal. Y es así que debemos analizar el problema, en perspectiva histórica, porque el proceso es muy complejo el proceso humano. Entonces, yo estoy para desnudar esas cuestiones y conozco los datos. Yo vivo el día a día, yo utilizo los datos. Le quiero hacer 2 preguntas, por favor. Mira, una es, la vez pasada ya te hablé de la inteligencia, entonces yo te digo, tú me hablaste del factor G y todo eso que más o menos es equitativo. La inteligencia, si tú le mejoras a alguien, lo que ha dicho el Foro Económico Mundial, estas competencias que son válidas actualmente para progresar, para tener éxito, para los líderes y todo, ¿no? Que ha mencionado el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, la comunicación asertiva. La administración lógica, el dominio del lenguaje, de la matemática, de la estadística, etcétera, ya. Si tú mejoras en las personas estos aspectos y los mides y realmente los mejoras, ¿la persona es más inteligente o no? ¿O te parece que eso está en otra área que no es la inteligencia? Muy buena. Tus preguntas, sus cuestiones son fantásticas. Bueno, a ver, antes de contestar, tú sabes que hay críticos. Hay críticos de medir la inteligencia, hay críticos de medir claro. Es más, estas cosas como soft skills o power skills, competencias de las personas para ser líderes, lo que sea, siempre se han desdeñado, siempre se han pensado que son cosas que son un constructo, que la persona nace así. Por eso yo quiero que tú me cuentes si tú crees que la persona nace con esas condiciones o si se puede desarrollar esas condiciones. Ya veo por dónde va tu respuesta, pero igual quiero escucharla. Chévere, porque ya conoces mi personalidad, ya sabes el ejercicio de la pensabilidad, tú sabes más o menos a dónde me voy. La tenemos también estamos compartiendo informaciones, compartiendo conocimiento. Mira qué interesante. Primero punto, hay un problema porque desafortunadamente en la migración de los primeros testes de cognición de Inglaterra a Francia, ya hubo un problemita ahí porque querían segregar en Francia los inteligentes aquí y los otros allá. Mientras ¿En qué año fue eso? Eso fue en 1800. En Inglaterra habían 4 materias fundamentales. Era inglés, francés, matemática. Bueno, habían 4 materias fundamentales y él percibió que la persona que tenía un buen score en una materia también llevaba bien en las demás. Él percibió que había entonces una diferencia general, pues él llamó de cognición general, factor G de general. Él percibió que en términos generales había un puntaje superior y percibió, claro, que había particularidades. Ok, en términos generales, esa persona es superior a esta, pero en esta materia ella tenía una pequeña deficiencia con respecto al promedio. Entonces él estableció el promedio de la población. Eso absolutamente bien intencionado,
porque estás buscando el promedio, está analizando, a ver, si una persona es buena en un tema, es buena en todos. Ah, carajo, qué sorpresa, sí, es buena en todo. Entonces él estaba esculcando cosas interesantes. ¿Y cuál era el objetivo? Darle refuerzo a esta debilidad que había con respecto a una materia, a un tema en especial. ¿Ok? Cuando eso se va a Francia, eso se va con otra conformación. Intento separar niños. Charles Spearman, o Spearman. Spearman. Este man severísimo, importantísimo incluso para la estadística y tal. Ese man es espectacular. Cuando se va a Francia, desafortunadamente, gana un aspecto segregacionista, pero nada se parece con lo que pasa en Estados Unidos, que va por manos religiosas, racistas, y empiezan a esterilizar la población y meten en la clasificación técnica de los testes palabras como imbécil, estúpido y tal, claro, tirando a los negros. Y entonces esterilizan personas. Hitler en Alemania, en el inicio del siglo pasado, queda encantado del modelo americano. Hermano, y eso se va en manos de religiosos, de personas falsamente moralistas, en mi concepto. Entonces, esto queda maldito en la historia y relacionado con nazismo y tal. Nada que ver. Hoy es un tema indispensable. Fíjate que personas con el factor G, personas con el factor G, por debajo, el promedio en este momento en la humanidad es establecido en 100 en el score. Las Fuerzas Armadas americanas no contratan personas por debajo de 80, ¿ok? Es prohibido. Solamente podemos tener entre 80 y 100, solamente 20% de cada unidad militar. Tú no puedes tener más de 20% de personas en un promedio de entre 80 y 100. Y acima de 100 es el deseable, ¿no? Fíjate que incluso la creatividad es una correlación lineal con el factor G, pero por encima de 130, que está en la franja de la cumbre de la genialidad, por ahí, se complican las cosas, porque ahí tenemos mucha gente con autismo, personas que van a enfrentar otros problemas sociales en las relaciones emocionales. Tú ves Boltzmann, por ejemplo, que es un genio que inventó la mecánica estadística de Boltzmann, que ha sido la base para el Nobel de física este año, relacionado con la inteligencia artificial, los modelos de Boltzmann que han influenciado la segunda ley de la termodinámica. Boltzmann es un genio, pero terminó la vida ahorcándose durante un verano y entre otros problemas, porque la gente no aceptaba sus ideas. O sea, él era un genio, pero atormentadísimo. Entonces, por encima de 130 es un tema más complejo. Pero incluso la creatividad no se mide con las pruebas tradicionales de inteligencia, ¿o sí? No, cuando usted mide creatividad y mide cognición general, son correlacionadas. La persona con creatividad elevada, que es tenida como creatividad elevada, también presentará una cognición. O sea, la cognición es una tremenda ventaja. ¿Por qué? Porque ella reúne todo nuestro aparato de procesamiento de información. ¿Qué estamos hablando? Que estamos quitando a lo máximo el ruido, que estamos mitigando a lo máximo los efectos de los desvíos cognitivos. Entonces estamos quitando a lo máximo, no en busca de ninguna clase de perfección,
pero mitigando desvíos cognitivos y llevando. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Mira, estimulando el raciocinio a la abstracción lógica, estimulando la estadística. Somos pésimos estadísticos, pero el cerebro tiene que tomar decisiones estadísticas y somos pésimos en esto. Somos pésimos en, digamos, en hacer previsiones. Somos muy fácilmente distraídos por fenómenos locales. Por ejemplo, una persona, un vecino ha tenido su casa robada. Carajo, aumentó la violencia en mi ciudad y en el mundo. Entonces un fenómeno local se vuelve inmediatamente un fenómeno extrapolado de forma general. Somos pésimos en ese sentido. Y entonces cuando estamos procesando noticias, cuando estamos procesando cualquier cosa, vamos a tener una cantidad de ruidos mucho más. Mira, mi esposa ha salido de 97 a 117 y ahora vamos a cumplir 7 años de relacionamiento. Y medimos a cada 2 años más o menos, ya no medimos más. Entonces, yo tengo 137. Mi esposa se siente mejor, procesa mejor la información. Estoy todo el tiempo molestándola con... nunca pierdo la oportunidad de estimular su progresión. Luria, ahí yo tengo perlas preciosas ahí atrás. Libros de Luria, que era un neurocientífico, un médico ruso en la época de la Unión Soviética. Y en el inicio del siglo pasado, durante la Revolución Rusa, Luria hizo investigaciones interesantísimas. Por ejemplo, él llega a una comunidad en Siberia de cazadores y entrevista a todos y tal. Y yo tengo aquí sus entrevistas, pero voy a destacar una. Un señor, el líder del grupo, Luria le pregunta: mira, hay animales en el polo norte de la Tierra y como allá es frío, animales con pelos, por el mimetismo, los pelos son blancos. Hay osos allá. ¿Qué color tienen los pelos de los osos de allá? Entonces el tipo dice: yo solamente conozco osos de pelo negro y marrón y caramelo ahí. Entonces Luria dice: no, señor, pero todo lo que he brindado de premisas no te dice nada. O sea, otra vez, hay animales allá como aquí, pero por el color, para esconderse en la nieve, los pelos allá se desarrollaron por la evolución blancos. Hay osos allá, ¿qué color tienen los pelos? El tipo pensó más, dijo: mira, si una persona que yo conozca y confíe, muy sabia, va allá, mira osos y me dice que son de pelo blanco, yo le voy a creer. Entonces mira qué interesante. Él ha transferido a otra persona que él confía la necesidad de testigo físico. Él no es capaz de abstraer eso en una sentencia lógica, en premisas de conclusión. Mira, las personas no tienen siquiera una buena inducción metodológica para estructurar, hipotetizar un problema. Ahí viene. Mi querido Carlos, pero no me has respondido a la pregunta. O sea, sí, te has emocionado. O sea, estas competencias, al mejorarlas, poder medir. Claro. Porque una cosa es mejorarlas y con qué lo compruebas. Me quedó faltando. ¿Al mejorar eso se está volviendo más inteligente o no? Me quedó faltando. Mira, esto tendría que... Me quedó faltando. Entonces, yo digo que
entonces nosotros aumentamos la cognición de esta persona, la capacidad de procesar la información. ¿Y por qué? Porque yo no puedo sencillamente, aumentar la inteligencia abarca más aspectos que la cognición, ¿ok? Entonces la inteligencia para mí abraza la cognición, pero abraza el manejo del tiempo, abraza la comunicación. Entonces ella es más amplia que netamente la cognición, ¿ok? Mira qué interesante. Ahora, el manejo del tiempo es fundamentalmente dependiente de su personalidad, que es estable. El manejo de la comunicación, aunque sea posible mejorar mucho la comunicación, pero no es factible transformar una persona en una persona seductora y un storytelling de suceso así de un momento a otro. Eso no es factible. Eso es indura. Entonces, transformarlo en un speaker internacional, no. Exacto. Por ejemplo, aquel Tim Robbins. Puta vida, yo no soy capaz de hacer lo que hace él. Yo no soy capaz. Yo no tengo esa. Él es un showman impresionante. Pero mira, entonces, mira dónde voy. Como la única palanca, incluso el liderazgo. Oye, pero una cosa, ¿cómo puedes? Pero tú crees en Tim Robbins si tú supuestamente crees que somos autómatas biológicos. O sea, no, yo hablé que Tim Robbins es un encantador de plateas, pero yo no hablé. Pero otro día vamos a hablar de eso, porque yo sí he visto gente que ha cambiado su vida porque ha escuchado, ha leído algo y ha cambiado radicalmente su estilo de vida y su, o sea, eso pasa. Sí, o sea, usted me estaba relatando un fenómeno que contradice lo que sabemos científicamente. O sea, ¿cómo este tipo de milagro es más factible que sea una narrativa? Yo voy a mantener el conocimiento científico en riste y voy a guardar para que usted me muestre el case y puta, yo seré absurdamente crítico, ¿eh? ¿Por qué? Porque alegaciones espectaculares demandan evidencias espectaculares. Entonces, no es verdad. O sea, lo que sí pasa es que lo que hace Tim Robbins es clasificado como pura paja, pura enganación. Es como el tipo que no es rico. No, en el caso de Tim Robbins está millonario. Después de tanta mierda en su vida, finalmente encontró su vocación, engañar a la gente. Ahora, mi mamá me dice, mi hijo, estás criticando a esa señora, ella está hablando cositas tan lindas. Mamá, el único problema es que esto no es verdad. Cuando yo tenía un abrigo para niños, venía la señora cristiana que decía que el niño estaba enfermo porque la mamá había rezado poco y que el otro hijo estaba bien porque había rezado bastante para el otro. Entonces, eso, es lindo. No, eso no es verdad. Y esta persona estaba sufriendo mucho porque no había rezado suficiente. La espiritualista, la espírita kardecista dijo que el problema era karma de otras vidas y tal y tal, tal. El problema es que eso no es verdad. El problema es que si usted tiene una infección bacteriana en su hijo, tú puedes hacer imposiciones de manos, meter cristales y tal, o ministrar 500 miligramos de tetraciclina. El problema es que el único que predice el suceso es el tetraciclina y no te va a bastar las buenas intenciones. O sea, tendrás que mostrar un case de Tim Robbins realmente bien documentado, ¿no? Porque no es... Y otra cosa, ¿cómo sabrás que fue Tim Robbins y que no fue otra cosa? ¿Cómo vas a decir, no, esto
ese es un desvío cognitivo. No, pero yo creo que tú has dicho, no, tú has dicho que el 100, tú has dicho que yo te puedo... decir, el desvío cognitivo se llama post hoc ergo propter hoc. Quiere decir, en latín, quiere decir, después de esto, causado por esto. Dos fenómenos en secuencia no necesariamente son causados uno por el otro. Eso es lo más clásico en creencias en milagros y tal. Es la señora recibió una medalla de la santa y ahora está curada y tal. Eso es muy clásico. Yo soy un buen debatedor de creencias también. Usted en la respuesta que te brindé, después te paso, usted dice, puta, ¿qué pasa? ¿Cómo podrá la conciencia del ser humano ser emulada y tal? Tendríamos que derrumbar antes a los teoremas de Gödel, que están firmes. El jefe de redacción del diario me dijo que hicieron temas sobre eso porque causaba mucho interés en la gente ahora, el tema, en el lector, ¿no? Entonces que le dieron una connotación misteriosa. Eso no, pero es fantástico. El texto es muy agradable y el punto es que, o sea, yo estoy mirando con lupa y neurocientífica, pero es muy agradable, muy bien manejado. Es el punto, cara, y me despido, que es a todo momento, como la noticia que traigo no es la que la gente espera. Todas las personas que se impactan con mi mensaje, vienen editores, vamos a hacer un programa de televisión contigo y tal, quedamos reuniéndonos varias veces y la gente quiere cambiar el mensaje y carajo, no es mi línea es, yo no estoy en esto por ganar plata sería chévere dejar un legado a la humanidad, hacer algo útil para la gente y ganar plata, eso sería perfecto. Ahora, yo no estoy así para cambiar el mensaje, a hablar una tontería cualquiera, porque el mensaje no es tan agradable, es complejo. No, entiendo. Tú tienes que ser auténtico, nada más. Y otra cosa. Y es poder. Pero lo que no entiendo es cómo tú hablas de la felicidad cuando dices que prácticamente somos presa de nuestros genes. Entonces, ese es un tema que hay que debatirlo, pero bueno. El tema de la felicidad que Wayne Dyer ha puesto, el punto, hermano, es que si tú tienes un trastorno autodestructivo, no vas siquiera a buscar felicidad, vas a buscar situaciones de autodestrucción. Estar en un ambiente que desfavorable te va a dar oportunidades de ser quien tú eres, una persona siempre para abajo y tal. Hay personas que tú sabes perfectamente que es así, que ven todo negativamente y otras que ven todo positivamente. Eso es innatura. Y cuando nosotros vamos a la vejez, nos tornamos todavía más quien somos, porque dejamos ese intermedio de la testosterona, luchando para tener poder, plata y tal, donde nos adaptamos al escenario y tal, pero al final de la vida nos volvemos aún más. Ahora, felicidad es un tema semántico, pero para cada persona la expectativa es otra. Para mí es un tipo de paz activa, es tener menos problemas, tener tiempo, control. Kahneman y Tversky. Kahneman dice que él relaciona de manera muy inteligente la felicidad con tener dominio sobre su tiempo. Eso para mí es importantísimo. Y yo meto en esa ecuación. Hay una ecuación para la felicidad. Un día te la muestro.